Hola a todos y bienvenidos al canal. El día de hoy te voy a recomendar 5 mangas Omegaverses porque sé que es tu género favorito. No puedo argumentar nada ante esa lógica. Además de que son muy románticas y fáciles de leer, es decir, que no tienen personajes tan tóxicos y tampoco tienen tanto drama. Así que comencemos. Mi recomendación número 1 es Aoshi Ekaerou Neko Mini Omegaverse. Shina es un alfa de clase alta y Aoi es un omega que era utilizado para tener bebés. Shina y Aoi se enamoran profundamente, así que deciden huir junto a su hijo Noel. Su vida comienza a ser tranquila y feliz, sin la necesidad de lujos. Pasan el tiempo juntos en compañía de su hermoso hijo Noel, pero las cosas cambian cuando un día Noel acompaña a su papá al trabajo y se da cuenta de que él y su mamá son diferentes a los demás. Este es el comienzo de algunos problemas que van a haber en la vida de Shina y Aoi. ¿Cómo lo resolverán para que la paz regrese a su familia? Y bueno, comenzamos estas recomendaciones con una pareja ya formada. Vamos con una que está iniciando. Omega Toore no Uzusaki Yubi. Yuta es un omega que se encuentra en la búsqueda de un nuevo hogar. Por coincidencia de la vida conoce al alfa rey y terminan yendo a cenar. Yota entra en celo por la presencia de Rei y los dos terminan teniendo un encuentro de una noche. A la mañana siguiente, Rei le dice a Yota que van a tener un contrato de matrimonio fingido, donde Rei le proporcionará a Yota un hogar donde vivir. Y Yota tendrá que fingir ser la pareja de Rei hasta que se gradúe. ¿Cómo irá la convivencia de estas dos personas que se conocieron y están viviendo juntos solo por conveniencia? Esas preguntas no me dejan dormir en la noche. Ahora sigamos con uno donde por fin los dos se darán cuenta de sus sentimientos, con Omega 24 Jinka Mamorera Tenazu. En este mundo Omegaverse, todos los Omega tienen un androide de protección que los cuida en caso de ser atacados por alfas, además de ayudarlos en sus ciclos de celos. Esta historia nos cuenta la vida de Hikaru, un omega que ha estado enamorado de Sakura Suka, su compañero de clase y su ex compañero en el equipo de béisbol. Hikaru se esforzó por entrar al equipo solo por él, pero al final, por una lesión, Sakura Sura terminó retirándose. Pero un día su androide llega y este lo va a acompañar a todos los lugares, haciendo imposible ocultarle a todo el mundo y especialmente a Sakura Suka, que es un omega. ¿Qué hará Sakura Suka cuando se entere que Hikaru es un omega y tener que enfrentarse a un androide? Continuemos con una serie donde existe el amor a primera vista. Samurai Omega to Akutoku Shashogu. Kensaki es un omega fuerte y hermoso que normalmente es confundido como alfa y es el encargado del dojo de su abuelo, pero recientemente unos empresarios han estado yendo a molestarlo, pues quieren que venda su dojo. Por supuesto que Kensaki se ha encargado de echarlos de la mejor manera, hasta que un día su jefe, un alfa, llegó, enamorándose a primera vista de Kensaki, llamándolo hermoso, además de proponerle un acuerdo un poco extraño. ¿Qué hará Kensaki con esta propuesta de este alfa? Si te gustan los alfas obsesionados pero no tóxicos, esta serie es perfecta para ti. Claro que sí. Continuemos con Shinyu Shine no Omega de Suga, Senpai Alpha Kaisou Shimasu.
Shima es un omega que ha fracasado varias veces en la búsqueda de empleo, pero fue aceptado por su editorial favorita, Potato Life, que se encarga de dar trucos de cocina para amas de casa y consejos sobre la vida. Ahí conoce a su superior, Amamiya, que es un alfa, un poco desaliñado y un poquito regordete. Pero eso no quita el hecho de que Amamiya siempre ayuda a China cuando lo necesita. Un día China escucha cuando sus compañeros hablan mal del aspecto de Amamiya, que es un desperdicio que alguien como él sea un alfa. Eso lo hace enojar y decide proponer un proyecto sobre cómo convertirse en el hombre perfecto, decidiendo cambiar la apariencia de Amamiya para que sus compañeros puedan apreciarlo un poco más. ¿Qué? ¿Estás retándome? ¿Cómo avanzará la relación de estos dos? Y ahorita finalicemos con uno que le gusta mucho a la gente, que es tipo estilo furro. Gochisou Omega Hachuto Naku. Kuromisawa es un omega de la tribu ratón y un mangaka, además de que por algún motivo siempre tiene el pensamiento de que va a ser comido por un depredador. Por eso su editor Ukano, un zorro alfa, no le termina de agradar totalmente, pues en sus ojos pareciera que siempre estuviera viendo una presa que en cualquier momento puede comer. Pero esta relación cambia cuando Kuromisawa se encontraba en un bar omega y es engañado tomando una bebida que lo induce al celo, a la fuerza. Pero su editor Ukano lo salva y además de esto le ayuda con su celo. ¿Cómo cambiará esto la relación de estos dos? Lo averiguaremos. Y bueno, estas son las 5 recomendaciones Omegaverse. Son series muy bonitas, tienen su drama por supuesto, pero no tan tóxico como algunas historias que conocemos. Y bueno, si les gustaría otro tipo de recomendaciones, háganmelo saber en los comentarios, que aquí se le tiene de todo. Si te gustaron estas recomendaciones, dale like y comenta si te viste alguna de ellas y qué te pareció para que alguien más también la vea. Y no olvides suscribirte. Bye.